Buenas, vamos a empezar con la segunda parte de este tema. En este vídeo vamos a tratar el trabajo y la potencia, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar. El trabajo. Lo primero os diré que, bueno, a lo largo del día realizamos multitud de tareas que requieren un esfuerzo físico. Entonces solemos decir que estamos trabajando. Sin embargo, para física, el concepto de trabajo es un poco distinto. Para realizar un trabajo y por tanto transferir energía, hay que aplicar una fuerza sobre un cuerpo que se desplaza. Esto quiere decir que si el cuerpo sobre el que estamos actuando y estamos ejerciendo una fuerza, si este no se mueve, pues realmente no estamos realizando un trabajo. Y ahora lo vais a entender. Mira, esta sería la fórmula general con la que se calcula el trabajo. Trabajo va a ser igual a fuerza efectiva, que estáis viendo ahí con F mayúscula, acordaros que es un vector, por desplazamiento. Este delta R es un desplazamiento, es posición final menos posición inicial, es lo que se mueve el objeto. Y eso más adelante vamos a ver que esa fuerza efectiva es igual a la fuerza que nosotros realizamos por el coseno de alfa y por delta R. Ese coseno de alfa, ese ángulo, el alfa, es el ángulo que hay entre la fuerza que nosotros estamos realizando, la dirección de esa fuerza, dirección y sentido, y la dirección y sentido del desplazamiento. Según esta ecuación, nosotros podemos decir que el trabajo realizado por una fuerza constante sobre un cuerpo es el producto de la fuerza efectiva, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, por el desplazamiento que sufre ese cuerpo. En el sistema internacional, esa fuerza se mide en julio y un julio, como veis que el trabajo es fuerza por desplazamiento, si tenemos en cuenta sus unidades, el julio va a ser siempre normal por metro. Como veis ahí en el dibujo, tenemos un bloque a la izquierda que ejercemos una fuerza con un cierto ángulo con respecto a la horizontal y ese bloque se desplaza una cierta distancia delta R. ¿Vale? Pues entonces ese ángulo es el ángulo que forma el vector fuerza y el vector desplazamiento. Como características, si os fijáis, tanto el vector fuerza como el vector desplazamiento son dos vectores, pero su producto nos da lugar al trabajo, que es un escalar. Bien, pues vamos a la siguiente forma. ¿Qué es lo que pasa ahora con ese trabajo? Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Y eso lo vamos a ver aquí, el signo del trabajo. En primer lugar, en la figura de la izquierda tenemos un objeto sobre el que realizamos o ejercemos una fuerza, que esa fuerza tiene la misma dirección que la dirección en la que se está desplazando el objeto. Por tanto, el ángulo entre la fuerza aplicada y el vector de desplazamiento, ese ángulo va a ser 0. Como ese ángulo es 0, el coseno de 0, que este coseno viene de la fórmula del trabajo que tenéis ahí arriba, ese coseno de 0, si lo ponéis en la calculadora, el coseno del ángulo 0 da siempre 1. Si ese coseno de 0, que es 1, lo sustituimos en la fórmula, como veis aquí abajo tenemos que el trabajo es fuerza efectiva por desplazamiento, y eso es igual, la fuerza efectiva la sustituimos por fuerza por coseno, y sería fuerza por coseno de 0 por delta R. Como el coseno de 0 hemos dicho que es 1, pues se nos queda fuerza por desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento son ambos positivos, pues el trabajo, ese producto va a dar un valor positivo, mayor que 0. Entonces el trabajo que realice una fuerza que hace que el objeto se desplace en la misma dirección y sentido en el que va esa fuerza, el trabajo va a ser mayor que 0, va a ser positivo. Pues bien, ¿qué pasa ahora si por el contrario, que es el esquema de en medio, tenemos una fuerza que se realiza sobre un objeto en la dirección perpendicular con el desplazamiento, es decir, forma un ángulo 90 grados con el desplazamiento? En esta situación ese ángulo es de 90, por tanto el coseno de 90 siempre es 0, y si lo ponemos en la misma fórmula de arriba, nos queda que fuerza por coseno de 90 y por delta R, por desplazamiento, va a ser 0, porque ese producto de esos tres factores, de esos tres valores, es 0. Por tanto, el trabajo realizado por una fuerza perpendicular
al desplazamiento, es decir, que forme un ángulo de 90 grados con el vector desplazamiento, ese trabajo siempre va a ser 0. Y por último, tenemos una situación en la que un objeto se desplaza en una dirección y sentido y realizamos un trabajo, una fuerza en la misma dirección que el desplazamiento, pero en sentido opuesto. Por tanto, aquí hay un ángulo de 180 grados entre la fuerza realizada y el desplazamiento que sufre o que realiza ese objeto. En este caso, si ponemos en la fórmula del coseno, ponemos coseno de 180, en la calculadora siempre nos va a dar menos 1. Si eso lo sustituimos igual que en los dos casos anteriores en la fórmula, tenemos que ese trabajo va a ser igual a menos fuerza por desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento son positivos, como tiene un signo negativo delante, llegamos a la conclusión de que el trabajo es negativo. Es decir, siempre que tengamos una fuerza que vaya contraria, es decir, en sentido contrario del que se desplaza el objeto, pues ese trabajo siempre debe ser negativo. Ha quedado esto claro, ¿no? Es importante que os quedéis con estos esquemas porque en los ejercicios todas las situaciones que vamos a trabajar se van a resumir a estas que veis aquí. El último caso, si os fijáis, pone F ROZ. Eso se refiere a la fuerza de rozamiento. Normalmente este trabajo, que va a ser negativo, siempre va a ser de la fuerza, debido a la fuerza de rozamiento. Bien, último tema, último punto que he hablado sobre el trabajo es, si hasta ahora hemos hablado de un trabajo como consecuencia de una única fuerza sobre un objeto, ¿qué pasa si sobre ese objeto actúan más fuerzas a la vez? F1, F2, F3. Pues en esa situación el trabajo neto va a ser igual a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que hay sobre ese objeto. Si sobre un objeto hay 3 fuerzas, pues aquí habría que poner el trabajo que realiza la fuerza 1 más el trabajo que realiza la fuerza 2 más el trabajo que realiza la fuerza 3. Y la suma de esos 3 trabajos se llama trabajo total o trabajo neto. Cada uno de esos trabajos se calcula multiplicando la fuerza que estamos teniendo en cuenta por el desplazamiento que genera esa fuerza. ¿Vale? Pues bien, una vez que hemos visto el trabajo, vamos a ver un parámetro que está muy relacionado con el trabajo, que sería la potencia. En definitiva, lo que hemos hecho es definir el trabajo como la energía necesaria que hay que transferir en un sistema para variar su energía mecánica. Pero en términos de eficiencia, nos interesa conocer la rapidez con la que se realiza ese trabajo. Cuanto más rápido se realice, más eficiente será. En base a esto vamos a definir la potencia. La potencia se define como una magnitud escalar que se mide, que mide la rapidez con la que se realiza un trabajo. Esa potencia podemos calcularla como una potencia media o como una potencia instantánea. Ambas tienen una fórmula muy parecida, porque simplemente la instantánea es calcular la potencia en un instante concreto, y la potencia media pues sería calcular la potencia que realiza un motor, por ejemplo, en un periodo de tiempo. Ahí tenéis la fórmula. Bueno, lo único que comentar que esto que veis aquí a la derecha de la potencia instantánea sería fuerza por velocidad media. Esa velocidad media será la velocidad que lleva el objeto al que lo estamos sometiendo a una fuerza. Esa velocidad media sale de dividir desplazamiento por variación de tiempo. Recordad que en cinemática decíamos que la velocidad es espacio partido tiempo, pues aquí lo tenéis, espacio partido tiempo y eso os da velocidad. Sería otra fórmula derivada para calcular la potencia. Pues bien, en ocasiones os va a aparecer el kilovatio y que sepáis que un kilovatio son 1000 vatios, esto es simplemente un cambio de unidades, y esto que me interesa sería
un caballo de vapor igual a 735,5 vatios. Normalmente nosotros la potencia la vamos a medir en vatios, ¿vale? El vatio es julios partido segundo, entonces la potencia se mide en vatios. Y en ocasiones os dan los resultados y en muchas máquinas viene la potencia en caballos de vapor. Y esto, el caballo de vapor, se pasa a vatios mediante esta expresión que tenéis aquí. Un caballo de vapor es igual a 735,5 vatios de potencia. Pues bien, con esto espero que hayáis enterado de esta parte del tema. Repetid el vídeo las veces que necesitéis, hacer un resumen y preguntarme las dudas. Y hacer los ejercicios, que es importante. Pues venga, hasta luego.